¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bueno, estamos llegando ya al tramo final, a la recta final del año 2019 y como hemos hecho en estos años anteriores, vamos a resumir para ustedes aquellas entrevistas que hemos tenido a lo largo del año y que han dejado tal vez algo mucho más para el futuro, ¿verdad? O un mensaje, o una proyección, o una estadística, o una opinión de cómo nos van a ver o nos vamos a ver de aquí en más. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el director del Instituto de Seguridad Vial, Arturo Borges, uno de los mayores expertos en seguridad vial que tenemos en nuestro país. Hicimos con él un programa entero, pero hay un bloque donde nosotros le preguntamos cómo estamos en este tema de la siniestralidad vial, y esto es lo que nos decía Arturo Borges. Digamos que estamos a nivel quizás de lo que tiene como problemática la región. No hemos logrado aún, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, hacer entender que el tema de la seguridad vial es un tema que nos incumbe a todos los uruguayos, que formamos parte, ¿no?, de una vida, de un fenómeno vivo, que esas arterias discurre la vida de muchos uruguayos y que creo que no nos hemos todavía logrado adaptar a un mundo distinto al humano. De todos estos años uno viene dándole a las autoridades, no tenemos control, no tenemos publicidad, no tenemos campaña, no tenemos medidas que podamos lograr cuantificar, que podamos decir, bueno, esta medida dio resultado, esta no. Es decir, todavía no hemos logrado hacer realmente un diagnóstico para atacar firmemente con una medida en particular. Tenemos muchas medidas, no sabemos cuál es la que más nos rinde, pero ya a lo último uno empieza a pensar, ¿entendemos los uruguayos que el mundo del tránsito es distinto al humano? Es que parecería ser que no nos adaptamos a un sistema que tiene sus leyes, sus obligaciones, que compartimos la vida con otros, que el error de uno complica a otros, no solo el propio. Entonces ya uno ve pasar el tiempo y no hay un cambio en esto. Tendremos que ir directamente a lo que es la represión, algo que no nos gusta, tenemos que ir a medidas más duras en cuanto a fiscalización, o tenemos que tratar de entender mediante la educación y la formación en competencias que esto forma parte de la vida que tiene un pueblo, ¿no?, una ciudad. Entonces creemos que nos falta adaptarnos a ese mundo. Nosotros a pie o cuando entramos en un barrio, vivimos en un mundo del tránsito que es el social, ¿verdad? Uno tiene un comportamiento dentro de la zona donde vive con el auto o como peatón o ciclista, y otro cuando se aleja, que parece ya ahí nadie lo conoce, es un desconocido y empieza a transgredir las normas, ¿no? Nadie quiere ser un infractor donde vive, por ejemplo. Entonces, en esos dos mundos que tiene el tránsito, el social y el del tránsito mismo, creo que nos falta una adaptación. Y que parecería ser que el volante nos transforma de una manera que al hacernos ya no reconocidos por el resto de la sociedad, porque ahí tapado por vidrios oscuros o la mampostería que tiene un vehículo, ya nos hace inmunes a cualquier tipo de error, y que el otro no tiene derecho a quejarse si yo me equivoco, o quizás que utilizamos mal la palabra libertad de movimiento. Y si bien en la Constitución está establecido que nosotros tenemos libertad para movernos, dentro del mundo social es una cosa, pero dentro del mundo del tránsito el movimiento está restringido. Claro. ¿Por qué? La libertad no es ilimitada. Exacto, es decir, ahí no hay más remedio que restringirla, porque bueno, estamos dentro de un mundo que tiene víctimas, que fácilmente podés lograrlas, podés herir, podés matar. Y bueno, creo que nos falta adaptarnos a que humanicemos un poco más el tránsito. Vemos hoy que no se respetan las leyes, no se respetan las normas, la gente las desconoce, la gente cruza en roja, y esto tiene una dinámica brutal al punto tal que hoy
tenemos otros artilugios de la vida moderna que parece vinieron a complicar más ese problema que teníamos, ¿no? De todas las cosas que nombraste al principio, como educación, campañas, divulgación, fiscalización, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la que no debiera faltar? Y yo creo que el interés o crear el interés porque la gente descubra que hay que capacitarse. Creemos que dentro de lo más importante es formar en competencias y hay que despertarle a los jóvenes el interés por vincularse con esto de una manera más, como dijimos al principio, más humanizada y que sepa que saber en el tránsito, bueno, implica calidad de vida. Más bien, debiera ser una materia, no sé si curricular, por ejemplo. No sé si curricular, pero sí transversal. Ajá. Tiene que ser obligatoriamente una materia transversal. De hecho, tenemos casi 600 muertos por año. Estamos hablando de una problemática muy importante que no lo genera ninguna otra profesión. Pero la creencia o en el universo popular lo que existe es que para aprender a conducir es unas vueltitas alrededor de una manzana, preguntarme el auto, me preparo el teórico. Y si podemos hacer una trampa para tener la libreta, la hacemos. Obviamente, de hecho 2x3 está saltando las libretas truchas y hay una intendencia en otro lado. No. Todavía seguimos cambiando una licencia por un cordero. Sí, sí. ¿No? Sin tener en cuenta que el auto puede ser un arma mortal. Mira, y esto nos debería dar un poco de llevar a la reflexión y a la cordura. Nosotros tenemos, por vivirlo directamente, la idea de que hay algunas intendencias que han tomado el otorgar la licencia de conducir como un coto de casa para comprar votos. Esto que viene ahora. Ajá. Entonces, si el individuo viene de 130, 140 kilómetros para dar el examen, puede venir sin casco, puede venir sin seguro, y si tiene alguna dificultad en teórico, yo lo salvo porque no puede venir otra vez mañana, que a lo mejor no tiene el dinero para eso. Bueno, yo creo que a eso le tenemos que buscar una solución, pero si el individuo no sabe, no sabe. Claro. Y hoy en día, en nuestro país, esto es materia de todos los días, diarias. Y los que me conocen saben de que lo que hablo es que soy testigo. Es decir, no hay posibilidad de que se me pueda decir que estoy equivocado. Lo digo con conocimiento de causa primero, con una vergüenza ajena brutal después. Eso quiere decir penalizar a un individuo que no tiene la posibilidad o recursos para lograr venir otro día o capacitarse. No, bueno, yo creo que tenemos que empezar por el principio. Bueno, ¿qué recursos le damos a aquellos que no se pueden pagar una licencia de conducir o a aquellos que requieren una formación especial? Porque como tú muy bien decís, ¿le vamos a dar un permiso para que maneje un arma? Claro. Que no tiene la menor idea de lo sin que saber hace. manejarla. Pero además, no solamente el tema propio, ¿verdad? Porque el individuo se mata a los 2 días que sale a manejar cualquier vehículo, sino que nosotros no logramos hacerle entender al individuo que la capacitación, como en cualquier orden de nuestra vida, es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y la elección no puede quedar por parte del individuo social, tiene que quedar por parte de la autoridad. ¿Usted está en condiciones? Yo le doy el permiso. Pero el permiso es un privilegio. Ahora me tiene que demostrar que maneja solo. Yo no puedo vincular a un individuo a la sociedad cuando no tiene la menor idea de lo que es cosas simples. ¿Qué significa la cartelería? ¿Qué significa un cartel de pare? ¿Qué significa llevar el casco o no? ¿Qué significa ponerse el cinturón de seguridad o no? Algo que seguimos discutiendo. Entonces, nosotros creemos que el poder político no le ha llegado al poder social, que el poder social necesita hacerse de una fuerza y decir, bueno, hasta acá admitimos, a partir de acá vamos a luchar para que las cosas cambien. Y yo creo que hoy hay que empezar por ahí, visto que las autoridades en muchos casos no logran entender que hay que modificar este pensamiento de chacra, de aldea que tenemos, en pos de un elemento que se lleva vidas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos nosotros? El individuo obtiene el permiso para conducir a los 18 años y nunca más nosotros no tenemos la posibilidad de que el individuo se recicle o que alguien lo
lo certifica en saberes. Claro. El arquitecto se recibe y después va 2 o 3 veces por año a la facultad nuevamente a ponerse al día. Sí, sí, o hace posgrados. El ingeniero agrónomo, el médico, el cirujano, todos vuelven a facultad después de obtener el título. El único que no vuelve a reciclarse y ponerse al día es el conductor. Y así tenemos casi 600 muertos por año. Ahora, ¿quién se hace cargo de estos muertos? ¿Cómo podemos atacar esta pandemia que tiene el Uruguay? Que es una manera de empobrecerse. Claro. Porque hay que ver que si se muere un chico que tiene 18 a 25 años, al Uruguay, según estadística y censo, le costó entre 90 y 100 mil dólares. O sea que perdimos un producto o una generación de producto. ¿Qué hacemos para los que vienen creciendo? Porque ese individuo no me devuelve a mí lo que nosotros invertimos en salud, en vivienda y en alimentación. Es decir, que es una manera que nuestro país se está empobreciendo. La UNACEF ha dicho de que prácticamente lo que entró por turismo se fue por lo que nos costó el accidente de tránsito el año pasado. Seguimos, amigos, en Transporte al Día, este programa oficial de la Cámara de Transporte del Uruguay. Una de las entrevistas que hicimos también a mediados de año fue con el Director Nacional de Transporte por Carretera, un departamento que funciona en la órbita del Ministerio de Transporte y que tiene mucho que ver sobre todo a la luz de la aprobación del Ferrocarril Central. Y de eso mismo hablamos con el jerarca. En este panorama que nos estabas describiendo, la confirmación del Ferrocarril Central para UPM, para ustedes, debe haber sido algo así como un gran aliciente. Más allá que el primer dato es una complicación tremenda, porque les cambia las reglas de juego, pero debe haber sido algo así como un empujón definitivo, ¿no? Sí, o sea, primero que el ferrocarril central como tal, nosotros lo vemos como una infraestructura necesaria para el ferrocarril, pero también para el sistema logístico y la economía, y no es el ferrocarril central para UPM, es Claro. una infraestructura para la utilización de diferentes operadores. Es una gran oportunidad. Y es una gran oportunidad para el desarrollo del sistema ferroviario, pero también es una gran oportunidad para el sistema logístico nacional, ¿sí? De agregarle valor al trabajo logístico y a su vez de lograr eficiencias y mejorar la competitividad de la producción nacional. Claro, totalmente. Entonces, eso por un lado. Obviamente que la incidencia del proyecto de UPM en el Ferrocarril Central es muy grande porque fue, digamos, de alguna forma la existencia de UPM fue como el empujarnos a hacerlo, ¿sí? A tomar la decisión de hacerlo y también con este nivel de infraestructura. De todas formas, obviamente, para el Ferrocarril Central para el sistema ferroviario es una gran oportunidad, claro, de avanzar mucho y de trepar varios escalones. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer ahora es organizarnos para lo que se viene, porque no alcanza con tener una gran infraestructura ni con tener los mejores trenes y las mejores locomotoras. Tenemos que tener una organización que sea capaz de gestionar eso. Una gran organización tenemos que tener. Exactamente. Que sea capaz de gestionar eso, de darle orden y de lograr aprovechar al máximo la infraestructura que vamos a tener. Entonces, ¿cómo está el tema de los plazos de eso que ustedes ya conocen? Y el tema de los plazos de lo que me manejabas anteriormente, que estamos en un año complicado. No, ¿Cómo se congenia en ese Claro, momento? en ese sentido nosotros lo que estamos haciendo ahora es planificando, organizando, tratando de ejecutar algunas cosas según las posibilidades que tenemos en este año. El horizonte que tenemos es llegar a, cuando finalice el proyecto del Ferrocarril Central, con una estructura suficiente para hacer frente a esa operativa. Sin perjuicio de que nosotros estamos tratando de estar armados para, obviamente, atender a todo el sistema ferroviario, porque no hay que perder de vista de que nosotros hoy en Uruguay tenemos 1.420 kilómetros de vías activas. Tenemos muchísimas más vías que están fuera de servicio, que se abandonaron hace 40 años, que bueno,
llegamos a tener más de 3.500 kilómetros de vía. Tenemos 1.400 kilómetros de vía activa, de los cuales el ferrocarril central son 273. O sea, tenemos otro mundo, ¿tá? Más grande todavía. Más grande, que tiene que seguir funcionando, que tiene que mejorar y que necesitamos que genere también oportunidades para otras regiones del país. Claro. ¿Eso es a largo plazo o a mediano plazo? Eso es a mediano plazo porque en realidad nosotros hoy en día se están ejecutando. Por ejemplo, se terminó ahora el mes pasado un proyecto, como te decía hoy, de Paso de los Toros a Rivera, Sí. que son 290 kilómetros de vía que quedaron en un estándar muy bueno a nivel comercial. Y se está ejecutando un proyecto en el litoral del país, desde Piedrasola a Salto Grande, de 327 kilómetros de vía, que va a quedar en un estándar similar a ese. Entonces se sigue trabajando, hay planificados otras obras en el este del país, en la línea Minas, hay material que se va a sacar de esta vía, que todavía tiene una vida útil muy grande, ¿sí? Pero que por los requerimientos del proyecto no se pueden utilizar, pero que sí nos van a servir para rehabilitar y mejorar, por ejemplo, la línea Río Branco, ¿sí? Que es la línea más larga que tiene el sistema y que además es la que carga más históricamente, la que se transporta más carga, porque por ahí circula combustible y sobre todo circula mucho arroz que viene del este del país. La cuenca arrocera. Exactamente. Y bueno, la idea es potenciarlo con eso. A su vez se está trabajando mucho en nuevos sistemas de control, en implementación. Y bueno, tenemos que seguir trabajando y entiendo yo que el próximo paso es trabajar en algunas pequeñas modificaciones en la infraestructura que permitan realizar una operación más eficiente. O sea, yo entiendo que el Estado ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel de infraestructura, que está comenzando a dar sus frutos, que ahora el sistema ferroviario lo que necesita, dada la organización que tiene, es contar o apostar por inversiones que apunten a la operación, a mejorar la eficiencia de la operación. Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar mucho en lo que son los centros de control de tráfico, los sistemas de control y sobre todo en algunas modificaciones en la infraestructura que permitan una operación más eficiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de la infraestructura que tenemos en ese otro líneas que te hablaba son muy antiguas y realmente a nivel operativo son muy arcaicas y el ferrocarril del siglo XXI no puede trabajar de esa forma ni operar de esa forma porque realmente no se adapta a las necesidades que tiene hoy el transporte a nivel mundial. Claro. No sería ideal, y esto seguramente me voy a comprar algún problema con alguien que nos está mirando, pero ¿no sería bueno que este tipo de cosas continuara más allá de los gobiernos? Por supuesto, sería fundamental, porque yo creo que el ferrocarril es una herramienta de desarrollo, históricamente. Pasó en Uruguay, pasó en Argentina, en Brasil, en la mayoría de los países del mundo, ya hay antecedentes de esto. Históricamente el ferrocarril transporta desarrollo, se ha creado pueblos enteros y ciudades alrededor del ferrocarril y genera oportunidades. Entonces acá el fin último de esto es generar oportunidades para que a través del mejoramiento de los costos de transporte y demás puedan surgir nuevos negocios, digamos, agroindustriales, industriales y comerciales en determinadas zonas del país que quizás hoy lo estén necesitando mucho. Entonces, esto tiene que ser un plan de largo aliento y yo creo que es fundamental que haya un compromiso de darle continuidad, más allá de las improntas que pueda haber con algunos matices, pero darle continuidad al desarrollo del ferrocarril para que realmente podamos contar con un sistema logístico multimodal que pueda hacer frente a los desafíos que se vienen desde el punto de vista comercial y logístico, que son muy grandes para el país. Alguien que está haciendo el trabajo que haces tú, ¿puede analizar o evaluar de qué forma están los sistemas ferroviarios de Argentina y de Brasil? Digo, por ser nuestros vecinos, o todavía, si yo paso en esta, porque... No, a ver, el sistema... No tengo en realidad
desde el punto de vista del sistema ferroviario argentino lo conozco, he ido varias veces, conozco su funcionamiento, sé en la situación en la que está. De Brasil es un poco más complejo porque tiene realidades totalmente diferentes. Brasil es un continente, claro, ¿sí? Y tienen sistemas diferentes. En Argentina, hasta el momento y por un par de años más, porque es cuando se vencen los contratos, hay un sistema de concesiones que vienen de los años 90, que creo que terminan en el 2023 por ahí, y no sé qué va a pasar luego, en los cuales hay, creo que son 4 grandes concesiones, ¿sí? Que tienen concesionados la infraestructura y el material rodante, o sea, es todo el Estado, pero lo tienen concesionado, lo mantienen y lo operan. Hacete cargo vos. Claro, entonces son sistemas totalmente diferentes. Más allá de que ahora, creo que fue el año pasado, el gobierno argentino sacó una ley dando, digamos, planificando la implantación de un open access como el que tenemos acá, o sea, de abrir al mercado el tema. Claro, claro. En Argentina el ferrocarril funciona, mueve algo así como cerca de 20 millones de toneladas por año. Tiene muchos problemas, porque también hay que decirlo, sí, claro, pero funciona y muchas de esas concesiones son bastante eficientes. Algunas tienen tantos problemas como nosotros, claro, pero son las menos, pero las demás funcionan y tienen, son muy pragmáticas. También al tener ese sistema de concesiones, se hace cargo de todo comercialmente, o sea, venden las cargas y demás, y muchas de esas están asociadas además a generadores de carga. Claro. Eso genera que se adapten muchísimo mejor a sus propias necesidades, pero también les genera problemas. Hay grandes problemas de competencia y de tratar de generar en realidad un gran sistema, porque está como muy compartimentado. Entonces, muchas veces la interacción entre las concesiones son bastante complejas. Claro. Y bueno, y en Brasil existen también, hay concesiones de vía y también están tratando también de trabajar un sistema de Open Access que está en desarrollo. Pero bueno, Brasil es un mundo aparte y es muy difícil de evaluarlo desde acá. Claro, sinceramente, conozco algunas de las concesiones, sé que trabajan bien y tienen buenos ferrocarriles, hay otras que no tanto. O sea, creo que la región tiene como un empuje hacia el ferrocarril. Creo que el ferrocarril en el mundo está tomando de vuelta el lugar que supo tener a principios del siglo XX a través del empuje, sobre todo de la expansión de las políticas europeas con lo que tiene que ver con el ferrocarril de alta velocidad y con el desarrollo de la estandarización de la normativa, y también al impulso, sobre todo en la región, de muchas inversiones chinas, digamos, que han facilitado el desarrollo de las infraestructuras. Entonces, Argentina tiene un plan, está invirtiendo mucho dinero en vías férreas para el futuro. Brasil también lo está haciendo, nosotros también lo estamos haciendo, y si vos seguís, Paraguay también lo está haciendo, estamos arrancando a hacerlo. Bolivia también ha desarrollado un sistema que tiene otra forma totalmente diferente, pero que está trabajando bien, están incorporando nuevas máquinas, o sea, están desarrollándose bien. Chile también, o sea, hay como un empuje hacia que el ferrocarril tome de vuelta el lugar que tuvo a principios del siglo XX. Seguimos, amigos. Otras de las entrevistas que hicimos fue con el director de Ingeniería Vial, Ingeniería de Tránsito de la Intendencia de Montevideo. Gustavo Arbiza nos dijo una enorme cantidad de cosas que los montevideanos suponemos que sabemos y que no sabemos tanto. Por ejemplo, cómo se controla el tránsito, cómo se colocan los semáforos, cómo se coordinan o no también las señales luminosas, en atención a qué se colocan y además cómo funcionan, cómo se le dan trámite a los pedidos de los vecinos. Aquí está su respuesta. Me interesa volver sobre dos cositas de lo que hablábamos anteriormente. La primera de ellas, ¿cómo es cuando tú me decís planteos de los vecinos? ¿La gente llama a la Intendencia, deja reclamos o ya aprendió a canalizarlo a través del centro comunal o del municipio, etcétera, etcétera? ¿O las dos cosas? Hay de todo. Creo que ahora la mayoría ya prácticamente no llama porque hay muchas, lo que llamamos bocas de entrada de reclamos.
está el buzón ciudadano. O sea, hay muchos medios digitales hoy. Antes, en general, nosotros recibíamos nota de los propios vecinos que de repente iban o al comunal o a la propia intendencia, entregaban la nota. Ahora hay un montón de ingresos, de solicitudes. La mayoría hoy nosotros recibimos a través de o buzón ciudadano o a través de, hay un formulario web en la intendencia, en la página web de la intendencia, entras y haces la solicitud y eso nos llega instantáneamente. Para darte una idea, en lo que va del año hasta el primer semestre del año tuvimos más de 600 solicitudes de personas que hacen de todo tipo. Algunas son semáforos, otras... Sí. Y muchas veces dicen, tenemos un problema de esta esquina, bueno, resuélvanlo. Claro. No necesariamente todos terminan en un semáforo, Claro. sino que hay otro tipo de medidas. Claro. Y cuando ustedes definen que en una esquina va a haber, se necesitaría una solución. Que es un equipo que se reúne, es un expediente que va pasando de jerarca en jerarca y al final el último lo aprueba. ¿Cómo se hace eso internamente? Internamente hay... La gente tiene la percepción de que se tira el voleo, ¿no? Dice, bueno, acá vamos a poner un semáforo y se pone el semáforo. Sí. Y... No no es tan así. Ya Sí, me imagino, está claro. me imagino, pero... Dentro del servicio de ingeniería, que somos en total 20 funcionarios, de los cuales hay 4 o 5 administrativos que ayudan a todo este tema del manejo de expedientes, porque además de estos expedientes que entran por solicitudes directo, hay otro conjunto importante de expedientes de otras reparticiones que andan dando la vuelta y que ingeniería tiene que opinar en determinados temas. Pero hay dentro de ese servicio de 20 y algo de personas, hay un grupo de 12, 15 técnicos que tenemos el trabajo dividido por zonas, entonces cada grupo técnico recibe todas las solicitudes y expedientes y lo que sea, y estudios que nosotros proyectamos para esa determinada zona, que básicamente son como agrupaciones de municipios. Dividimos la ciudad en 3, centro, este y oeste, y entonces ese grupo técnico, que en general está integrado por 2 o 3 personas, no hay mucho más, un profesional o más de un profesional y algún asistente, ayudante, hacen los estudios, definen. Ellos terminan sugiriendo algún tipo de medidas y eso lo elevan al director del servicio, que en general, en este periodo, por ejemplo, me han dado mucha libertad de definir nosotros mismos y en cosas que son de repente mucho más grandes, lo elevamos al director de tránsito y al director de movilidad. Pero en general, cuando son cosas de señalización, eso lo definimos nosotros directamente y terminamos ejecutando con distintos contratos que tenemos. Nosotros manejamos varios contratos, contrato de pintura, contrato de señales verticales, contrato de lomo de burro. Con esos distintos contratos vamos ejecutando las distintas obras. ¿Cómo se hace para colocar un semáforo en una esquina cualquiera que nunca hubo y que quede funcionando? Montevideo tiene por debajo una red a la cual se le inserta esa batería. En general no, ahí depende. Es interesante saber, porque a veces dicen, no, pero parece tan simple ir y colocar un semáforo. Y en general, la instalación de un semáforo implica entre 5 y 6 compras distintas. Hay una licitación, en general, todas las compras de la intendencia se hacen por licitación, obviamente. Hay una licitación que es la licitación de obras, que se contrata una empresa constructora que es la que hace la obra civil, es decir, todos los ductos, pone las columnas, hace todas lo que se llama las canalizaciones, cámaras, todo lo que queda subterráneo, más el suministro y la colocación de las columnas. Después, aparte de eso, que esa es la parte de repente más visible de la obra y en general es la más costosa, después hay que hacer compras de los artefactos, se hacen una compra solo de artefactos con la luminaria, una compra de cables, una compra de controladores, que son la parte electrónica, una compra de todos los herrajes, o sea, hay distintas compras, todo eso se va acumulando en el stock de señales luminosas, que es la unidad que depende del CGM que te comentaba, y después, cuando la obra está pronta, la cuadrilla de unidad de señales luminosas, que es municipal, hace lo que se llama el armado. Van, colocan los artefactos, enhebran todos los cables, hacen todas las conexiones y se instala el controlador. Y recién ahí está pronto, generalmente quedan lo que llamamos destellando, queda, ¿no? El semáforo unos días, lo dejamos antes hasta que como avisando, estamos acá. Exactamente. En cualquier momento empezamos a funcionar. Exactamente. O sea, es un proceso que parece tan simple, poner un semáforo, es así nomás, tiene toda una obra. Y a su vez, en el tema de la obra, lo que tú decías,
en la parte, en el subsuelo de Montevideo hay muchas interferencias que tenemos con todos los servicios, con OCE, con UTE, con el gas. Entonces todas esas cosas hay que coordinar y que nosotros no hagamos una zanja y terminamos rompiendo un caño de gas. Eso hay una unidad dentro de la Intendencia que se llama la UCRIU, que es la que coordina con todos los servicios y la que da el permiso. Puedes hacer, te doy los planos de todo lo que hay ahí abajo en ese lugar, vos prevés eso y tenés cuidado. ¿El controlador qué es? ¿Lo que lo hace cambiar de verde a rojo, de rojo a amarillo? El controlador es la inteligencia del semáforo. Ajá. ¿Son independientes? ¿Cada semáforo tiene un controlador? En general sí, salvo algunos cruces en particulares que con un controlador solo se gobierna más de un cruce. Claro, cuando hay un giro y todo lo demás. Y ahora, además, con el tema del CGM hay un componente adicional que es la comunicación. O sea, todos los controladores y los semáforos que están centralizados están conectados a través de fibra óptica al centro de gestión de movilidad, porque requieren comunicación ida y vuelta, digamos. Los controladores aislados no tienen por qué tener comunicación. Eso sí tienen y es una hora adicional que interviene Antel, además. Cuando viene un apagón, una tormenta, que no funcionan los semáforos en tal esquina, ¿generalmente qué es? ¿El controlador que se quema? Hay de todo. La mayoría de las veces es cortocircuitos que se armen en algunos empalmes de cable. De ese mundo subterráneo. De ese mundo subterráneo. Digamos que en los últimos 20 años se ha cambiado un poco lo que es el esquema de cómo se arman esos cruces, tratando de evitar que se hagan empalmes de cables. Gastamos más cables, pero se tiran cables enteros, tratando de evitar lo máximo posible. Pero hay todavía mucha instalación previa que tiene empalme y se daña. En otras oportunidades, si bien tienen fusibles, puede ser una descarga eléctrica que termine afectando el controlador, pero la mayoría de las veces lo que falla es algún cortocircuito por eso. ¿De qué depende que haya algunos cruces que de noche esté solo en amarillo titilando o que esté funcionando? Porque hay cruces que funcionan las 24 horas del día. Ahí es una definición concreta del CGM. Bien. Históricamente se había tomado una definición de que se mantuvieran todos prendidos de noche, se ha ido cambiando ahora y hay algunos cruces en Montevideo que se definió por tema de seguridad pública. Eso iba a preguntar, ¿cuál era el criterio? Por ese tema se ha definido algunos cruces. Sí, porque si no tenés que esperar en una roja donde no pasa nadie. Exacto, y lo que pasaba además es que se violaba eso y podría generar un siniestro que de repente estando en destellante no necesariamente hay un siniestro, ¿no? ¿Los semáforos se fabrican acá en Montevideo? No. Mirá, ¿se traen, se importan? Sí, la mayoría de todos esos componentes, sobre todo el tema artefactos y luminarias, se importa. ¿Y los importa la Intendencia o los importa una empresa que después licita con la Intendencia? Exacto, que en general la Intendencia licita el suministro de esos equipos. Hay una empresa que importa los Hay varias semáforos. empresas y en cada licitación han ganado distintas empresas que son las que hacen todo el trabajo de importación y el suministro a la Intendencia. Continuamos, amigos. Con una de las personalidades que hablamos a lo largo del ciclo fue con el director nacional de Policía de Tránsito. Paulo Costa nos habló de muchas cosas, pero hubo algo que nos importó sobremanera y es de qué forma trabajaron junto a las autoridades nacionales en algún rediseño, por ejemplo, de rutas o de carreteras para evitar los siniestros, para mejorar la siniestralidad. Bueno, creo que eso forma parte de los resultados que hablamos, que son satisfactorios y muy alentadores, que hablamos al principio, ¿no? De la baja de la siniestralidad. No solamente la construcción de rotondas, sino el ensanche de puentes, la mejora de la vía, de la ruta, la iluminación. Y también trabajar coordinadamente, eso creo que ese es el camino que debemos continuar. Sí, efectivamente, nosotros en particular con la Dirección Nacional de Vialidad, con el director Leonardo Cola, tenemos una muy buena relación y hay
una fluidez y un intercambio permanente entre nosotros de información y de datos para solucionar, ¿no? También mencionar que la Unidad Nacional de Seguridad Vial está muy involucrada en este tema también, como algunas intendencias en particular están muy preocupadas y bueno, que creo que debemos fortalecer, ¿no? Y que sea más general, ¿no? A nivel del país el tratamiento de la siniestralidad vial, porque no nos podemos dar el lujo, como nos dimos el año pasado, de tener 528 fallecidos en un país pequeño, de poca natalidad, ¿no? Que no ofrece grandes problemas en lo que tiene que ver al territorio y demás. Y bueno, pero volviendo al tema, yo creo que esa es la forma. El Ministerio de Transporte está respondiendo muy bien, incluso ahora se viene otra obra importantísima, que es la construcción de la segunda planta de UPM, que va a estar allí próxima a Ruta 5, en el límite en Pueblo Centenario, en el límite de Tacuarembó con Durazno. Nosotros ya hicimos todo un estudio y lo elevamos a la dirección de la policía, un estudio situacional, bueno, cantidad de hospitales, camas de CTI, bueno, cómo están las rutas, o sea, todo un informe que abarca no solo el tema criminal, porque generalmente en esas construcciones hay un delito que es muy proclive a eso, que es la prostitución, que se dé, bueno, ahí ya estamos trabajando con las jefaturas de policía de Durazno y de Paso Los Toros, con el INAO, bueno, con organizaciones que tienen que ver con el tema, con la alcaldía de allí de Paso Los Toros y con la junta también de Durazno, ¿no? Que tiene que ver, que atiende Centenario. O sea, me parece que esa es la forma en la cual nosotros debemos atacar los problemas, sobre todo en un mundo que el cambio es permanente, bueno, y nosotros debemos evolucionar y trabajar fuertemente los conceptos, ¿no? Sobre todo de prevención, ¿no? Claro, es que además el cambio de la ex policía caminera a lo que es hoy la policía actual fue un cambio cualitativo tremendo, si ustedes están en las ciudades también. Sí, sin duda. Y en ese aspecto yo creo que hay que dotarnos de más recursos, que bueno, que hay que hacer ajustes también, como todo en la vida, y creo que viene por ahí la solución, o por lo menos reducir, ¿no? Con el tema de los recursos, que usted dice que hay que dotarlo de más recursos, ¿está casi bien, está más o menos? Es un país que todo falta, ¿no? La frazada chica... Sí, yo creo que lo que debemos de hacer es priorizar, ¿no? Claro. Siempre la sábana en este país fue corta en lo que tiene que ver a recursos, pero creo que ahí es donde está nuestra inteligencia y también ser humildes, porque muchas veces creo que la humildad es fundamental para estos casos. La soberbia y la vanidad a veces no son buenas cosas, entonces me parece que yendo por ese camino es que vamos a solucionar mejor. ¿Por qué las unidades de la policía de tránsito son todas grandes? A nivel país. Sí. Las unidades móviles. Uno ve las camionetas enormes. Por ejemplo, es que es para trasladar algún herido siempre, por las dudas. Sí, ¿cuál es el criterio? Ese criterio es un criterio que fue de la época anterior, me parece, donde nuestros policías y nuestros vehículos prácticamente hacían los traslados de los lesionados. Claro, porque son parecidas ambulancias, ¿no? Sí. Pero hoy creo que el mundo, en ese cambio que estamos teniendo permanentemente, yo lo decía, digo, es un tema de salud. Yo creo que acá tiene que haber una respuesta sanitaria, sobre todo en lo que tiene que ver a la emergencia. Sí, claro. Y nosotros tener nuestras unidades y nuestros policías afectados realmente al problema principal, que es reducir, ¿no?, los números de criminalidad y de siniestralidad vial. Pero también por no incurrir en una omisión de asistencia, nuestros policías aún
siguen haciendo eso. Siguen prestando asistencia. Prestando asistencia, sobre todo en lo que tiene que ver en las regiones más distantes, ¿no? Porque no es lo mismo claro. Ser un lesionado de un siniestro vial en Montevideo, claro. ¿no? Que, por claro. decir algo, en Bella Unión. Sí. La respuesta acá es más rápida, más bueno, bien. y tenemos centros asistenciales claro. más a corta distancia. ¿Cómo ¿no? tienen distribuido el personal y los recursos, director? ¿Mucho más en Montevideo que en el interior? ¿Mucho más en el interior que en Montevideo? Nosotros lo tenemos equiparados en la medida de nuestras posibilidades. Teniendo en cuenta que está centralizado en el área metropolitana la mayor cantidad de problemas, nosotros tenemos afectados 100 policías acá, que incluye el grupo Reserva Táctica de Tránsito también, y la región 1, ¿no? Que está dividida en dos zonas, zona 1 y zona 2, pero en el interior nosotros también tenemos policías, pero ya en menos cantidad, en virtud de que la siniestralidad vial claro. no está concentrada acá en el sur, ¿no? Claro. ¿Cómo repara la Dirección Nacional de Policía de Tránsito sus vehículos? ¿Hay un lugar de la Policía General que los repara? ¿O se hace? Porque me imagino un auto que se rompe en Bella Unión. ¿Tiene que ser traído a Montevideo para repararse? En ese aspecto, la gerencia logística del Ministerio del Interior hizo una reforma en la cual contrata una serie de talleres, porque se eliminó lo que era el CAIMA. Claro. Y bueno, y en ese aspecto descentralizó claro, en lo que tiene que ver a reparación y lubricación, ¿no? de los vehículos. Claro. Y claro, pero también creo que ahí hay que hacer algunos ajustes, como todo en la vida, para ir mejorando, pero ese problema se descentralizó y bueno, y creo que hemos sido más efectivos también. Para redondear esta segunda parte de la entrevista, director, el año pasado nos llamó la atención cuando nos contaba de los permanentes cursos de mejoramiento, de perfeccionamiento, etcétera, que hacía la gente de la Dirección Nacional de Policía de Tránsito. ¿Sigue por ese camino? Sí, seguimos por ese camino. Ahora recientemente nosotros a partir del lunes pasado ya entramos en producción de lo que tiene que ver el expediente electrónico, o sea, en una línea que se embarcó el gobierno, y eso nos permite a nosotros, esa producción, ahorrar papel, porque hacemos todos los expedientes, los diferentes pasos, ¿no? En forma electrónica, y bueno, eso eliminamos papel. Estamos en ese proceso recién, lo iniciamos en el área metropolitana. Perfecto. Ayer tuvimos una reunión con gente del ministerio por ese tema, a los efectos de ir extendiendo paulatinamente hacia todas nuestras unidades del país. Es más, recibimos una directiva que a diciembre ya todo el Ministerio del Interior deberá estar conectado el expediente electrónico en línea. ¿Quiere decir que tienen terminales las unidades? Sí, exactamente. Por eso yo le decía, claro. El día que nos vayamos, vamos a dejar esta unidad en línea, en lo que tiene que ver al uso de la tecnología, de herramientas que son fundamentales, y decir también que no sustituye al hombre, pero sí es muy importante en estos tiempos de mucha evolución y mucho cambio, ¿no? Y eso creo que fue un salto importantísimo que tuvo la Policía Nacional desde el 2010 para acá. Y bueno, obviamente hay cosas que faltan, que hay que ir ajustando y que hay que ir priorizando, claro. Pero la Policía Nacional en general viene en esa línea y bueno, y estamos muy contentos y muy conformes con eso, aunque a veces los resultados parece que no lucen, pero estamos en un país que es reactivo, en un país conservador, donde muchas veces el proceso de cambio, ¿no? La resistencia es lo primero que aparece, y bueno,
y después hay que convencer, y bueno, todo ese proceso lleva su tiempo, pero nosotros en lo que refiere a la Policía Nacional de Tránsito, creo que promovimos y estamos fortaleciendo lo que tiene que ver una policía nueva, una policía que esté más que nada comprometida con la sociedad, con el problema en la calle. Claro, ¿no? claro. Y bueno, en ese aspecto creo que humildemente estamos tratando de promover y de incrementar y de fortalecer, teniendo en cuenta que somos servidores públicos, porque a veces parece que no nos olvidamos, pero estamos en esa línea. Bien, amigos, hasta aquí este primer tramo de resúmenes de las entrevistas que entendemos fueron más importantes a lo largo del ciclo. El próximo jueves, por BTV también para Uruguay y el mundo, realizaremos algo similar, es decir, un resumen de aquellas entrevistas que mantuvimos a lo largo del año y que se nos ocurre dejaron algo más importante como mensaje. Los esperamos la semana que viene, que pasen bien y muchas gracias por su atención de hoy.